Nos alargamos un poco, hermanos, en el sermón. Primera epístola de Pedro, hermanos, capítulo 5. Verso 1 y leemos hasta el 4. Gloria a Dios. Listo, leemos la palabra, hermanos, del Señor. Dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Nuestra serie, hermanos, se titula La Iglesia y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, en este momento a que cada versículo que vamos a leer, Señor, esté en contexto, sanamente explicado, que nos lleve, Señor, a la madurez, que nos lleve, Padre, a la espiritualidad, al gozo cristiano, a la lealtad a la iglesia, a la fidelidad a ti, que eres el único que la merece, y a ser cristianos, Señor, maduros, comprometidos con tu obra, que estamos dando frutos dignos del arrepentimiento que profesamos. Y guíanos, Señor, en estos minutos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, muchas gracias. La serie, hermanos, se titula La Iglesia y le hemos añadido un subtítulo que dice: no seas el problema de la iglesia, sé parte de la solución. Amén, sé parte de la solución. El tema el día de hoy se titula, hermanos, el problema es el pastor. Ese es el tema bajo el cual vamos a estar hablando unos minutos el día de hoy. La semana pasada, hermano, hablamos cuando las quejas y los problemas son por los diferentes ministerios que sirven en la iglesia, las cuales nunca faltan ni faltarán mientras sigamos siendo humanos. Y cómo esto genera, número uno, la crítica de los incrédulos, pero también genera muchas veces, hermano, el disgusto entre nosotros como cristianos, porque a veces vemos a alguien sirviendo de una forma indigna y nos causa molestia, nos causa incomodidad ver que alguien no está haciendo las cosas con la santificación que debería, con el carácter, con el testimonio que debería hacerlo. Pero la pregunta hoy, hermanos, que nos va a ocupar es ¿qué pasa cuando el problema más grande no son ellos? O sea, entendemos que todos los que sirven pueden dar problemas y tener una conducta que tú dices, dejan mucho que desear los hermanos al servir. Pero ¿qué pasa cuando no son ellos realmente el gran problema de la iglesia, sino que el gran problema de la iglesia, hermanos, es el pastor? ¿Qué se hace en esos casos? Me convertí en el año 2002, hermanos. Digo me convertí y más bien debería decir el Señor me convirtió, porque esa es la terminología más correcta. Muchas veces dicen, no, yo encontré al Señor. La realidad es que no, el Señor nos encontró a nosotros. Fue en el año 2002, me convertí, hermanos, en el bello país de México, y porque yo soy mexicano. Me convertí allá, hermanos, en el año 2002 en una iglesita pequeña. Y desde que me convertí hasta el día de hoy, yo solamente he estado, hermano, en 3 iglesias en todo ese tiempo, es de todos esos años. La primera iglesia, hermanos, fue la iglesia donde yo me convertí. Y la segunda iglesia fue la iglesia a la que llegué a congregarme cuando me moví para Estados Unidos, porque como me convertí en México, tenía mi iglesia, tenía mi pastor. No estuve mucho tiempo realmente después de convertido. Yo me vine un poco rápido para acá, para este país.
Cuando llegué a este país, me comencé a congregar en la iglesia donde mi hermano era miembro, ¿verdad? Llegué a vivir con él, trabajaba con él y andábamos juntos todos los días, íbamos a la iglesia juntos, al trabajo juntos, dormíamos juntos. Entonces a veces nos peleábamos duro con mi hermano. Él unos años después volvió a México y actualmente está en México. Y la tercera iglesia, hermanos, es esta, donde en el año 2006 el Señor por gracia nos puso a dirigirla y a pesar de que nosotros teníamos muchas dudas, mucho temor y pues nos sentíamos demasiado incapaces, indignos de hacerlo, pues Dios ha sido bueno y pues nos ha ayudado hasta el día de hoy, ¿ok? ¿A dónde quiero llegar con esto, hermano? De esas dos iglesias que yo estuve previamente antes de estar en esta, que fue la iglesia donde nací de nuevo y la iglesia donde me vine a congregar porque me mudé del país y al llegar acá necesitaba una iglesia donde congregarme. En una de ellas, que no voy a decir cuál, para que usted se quede con la duda, alguien quizás lo va a deducir, pero en una de esas dos iglesias que yo estuve previamente antes de ser pastor, algunas veces llegaban hermanos y llegaban hermanos a despedirse de mí porque habían tomado la decisión de irse de la iglesia. Y entonces obviamente pues eso a mí me dolía, yo era parte de la iglesia, parte del liderazgo. Y algunas veces me decían, hermano, solamente se lo estamos diciendo a usted porque tenemos cierto respeto de usted y todo, pero realmente no queremos andárselo diciendo a más gente, ni queremos andar dando explicaciones de por qué nos vamos. Entonces yo les hacía algunas preguntas, yo les decía, hermanos, no se vayan de la iglesia, simplemente digan cuál es el problema, qué pasó, qué les hicimos, o sea, si hay un problema que está generando su partida y ese problema tiene solución, en lugar de irse, mejor arreglemos el problema, para qué se van a ir. Entonces ellos me decían algo más o menos parecido a esto y fue muchas veces, no fue una sola vez, fue muchas veces que esto pasó. Algunas veces me decían, hermano Bernardo, miren, nosotros ya hemos hablado con el problema, ya hemos manifestado nuestra inconformidad por este problema, hemos esperado el tiempo suficiente para que este problema no suceda más. Nuestro problema no son ustedes, hermanos, nuestro problema no es usted, hermano, ni la iglesia. Es más, nos duele irnos de la iglesia porque aquí en la iglesia tenemos gente que amamos y gente que quizás ya no vamos a frecuentar una vez que no estemos en la iglesia, y obviamente eso nos va a doler porque los vamos a extrañar. Entonces eso me causaba una intriga tremenda. Y, hermanos, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, no somos nosotros, no es la iglesia, no son los hermanos, no es una familia. Y cuando yo preguntaba eso me decían, hermanos, el problema es el pastor. Ese es el problema. Ya esperamos a que se arregle ese problema y ese problema no se ha arreglado. No hay enseñanza, no hay prédica, no hay disciplina, no hay orden, no hay sabiduría, todo está improvisado. Y si yo hubiera sabido que eso era mentira, mi lealtad como miembro de la iglesia era defender y decir, usted está mal, usted está mintiendo, ¿cómo dice eso? Pero en el fondo yo sabía que muchas de esas cosas, por no decir todas, eran verdad. Entonces me dejaban callado, me dejaban sin argumentos. Es más, algunos se atrevieron a decirme, es más, váyase con nosotros. Porque me dejaban sin argumentos, yo no podía defender o refutar esas acusaciones. Y con esta introducción vamos a entrar. Dice el pasaje, hermanos, ruego a los ancianos. Este es el apóstol Pedro y la palabra ancianos, hermanos, acá está dirigida para personas maduras, espiritualmente maduras. Se aplica a personas que estaban a cargo de un grupo. A eso se refería. Los ancianos eran alguien que estaba a cargo de un grupo cuyo trabajo era cuidar ese grupo, supervisar ese grupo, predicarles la palabra, enseñarles la escritura, ver por ellos. Eso es lo que se refiere. Muchas veces en las epístolas, hermano, la palabra anciano o la palabra pastor se puede usar de una forma variable, o sea, puede ser lo mismo. Un anciano puede ser un pastor es un anciano. Pero se supone que se está hablando de ancianos en lo espiritual. No se refiere a ancianos por la edad, sino por la madurez, por el entendimiento de la escritura, por su buen testimonio. Y en base a eso, porque son estas personas con esas capacidades,
pueden o están aprobados para estar sobre un grupo de personas y poder dirigir a estas personas. Pedro les dice: yo, anciano, con ustedes, testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro era un pastor y Pedro comprendía las tareas pastorales y les decía a los hermanos: yo también soy pastor, yo también soy anciano, yo fui testigo presencial de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, Pedro está diciendo: hermanos, yo sé que ser anciano, ser pastor no es fácil. Yo lo sé, yo soy anciano también y fui testigo de los padecimientos, del mismo Cristo. En otras palabras, Pedro está diciendo: ser pastor implica sufrimiento, pero conlleva también gloria. Algo que muchas veces hemos acuñado, la frase coloquial, algunos la usan y decimos: en el ministerio se sufre, pero también se goza. A veces se sufre más de lo que se goza, pero se goza. Y dice Pedro, dice: les ruego que ustedes apacienten la grey de Dios. El trabajo de un pastor, de un anciano, es cuidar la grey. Se refiere al grupo, a los hijos de Dios, a los cristianos, a los nacidos de nuevo. Y este trabajo, esta palabra apacentar, es la palabra que se utiliza cuando un pastor de ovejas normal, común y corriente, saca a las ovejas del corral, las dirige, las pastorea, las lleva donde hay pasto, donde hay comida, las lleva donde hay agua, las cuida durante todo el día. Y por la noche, en aquel entonces, hermano, no sé si seguirá siendo así hoy, pero en aquel entonces, en el contexto histórico, muchas veces los pastores se iban tan lejos, hermanos, en el campo a llevar las ovejas a pastar y a las aguas de reposo, que estaba tan lejos regresar que se quedaban en los campos. Y en los campos, hermanos, había corrales donde ellos ya por la noche guardaban las ovejas. Esos corrales tenían una peculiaridad, en algunos casos, que no tenían puerta. Entonces el pastor dormía a la puerta. El pastor se volvía la puerta del corral de las ovejas. Por eso hay un pasaje donde Cristo dice: yo soy la puerta de las ovejas, porque está basado en ese contexto en donde el pastor cuidaba las ovejas todo el día, por la noche las guardaba en el corral y se dormía a la puerta. Se dormía a la puerta por dos razones. Número uno, para que las ovejas no se salieran del corral y se fueran a perder. Y número dos, para que ningún depredador entrara e hiciera daño a las ovejas que estaban, hermanos, pues, ¿verdad? Ahí rumiando su pastito y estaban ahí descansando. Entonces vemos, hermano, cómo esto de apacentar implica muchas cosas. O sea, implica alimentar en el contexto de un pastor de una iglesia, alimentar con la palabra a los hermanos, enseñarles la palabra. Cuando alguien viene y dice: pastor, ¿qué significa esto? El trabajo del pastor es explicarle con la palabra, no basado en mis filosofías o mis formas de pensar, sino basado en la palabra, ir alimentando a los hermanos y cuidarlos también. Eso es ser prácticamente la puerta de las ovejas. El pastor es una especie de puerta que está cuidando a los hermanos. Y algunas veces el pastor le toca sacar la vara y darle un varazo a un lobo, porque es parte del trabajo. Entonces las ovejas no deben de enojarse: ay, pastor, ¿por qué le estás pegando a ese lobo? Porque te quiere comer, te quiere almorzar. La grey de Dios aquí, hermano, habla de las almas. El dueño principal de estas almas es Cristo, porque Él es el que las compra con su sangre. El trabajo del pastor es un llamado temporal y Dios le pone condiciones a uno. O sea, vas a ser pastor temporal, yo soy el príncipe de los pastores, tú solamente eres un siervo, pero vas a pastorear mis ovejas de la siguiente manera. Dice: voluntariamente, es decir, de buen ánimo, sin amargura, no solo como un trabajo para vivir. ¿Ok? Una vez yo fui a un evento donde un hombre estaba dando una conferencia y le dijo a varios pastores que estaban allí, era conferencia de pastores, y les dijo: hermanos, o sea, si ustedes no están haciendo bien su trabajo y ya oraron al Señor y ustedes no son pastores, pues, o sea, dejen a los hermanos que se vayan a congregar a otra iglesia, porque le tengo una noticia, hermano: hay gente pastoreando que no son ni cristianos. Hay muchos pastores que no son cristianos, no son nacidos de nuevo. Es como un trabajo para ellos, es un modus vivendi. Entonces, prácticamente aquí dice: debe de ser voluntariamente, no se debe ver como un trabajo. O sea, no se trata de tú querer ser pastor, se trata de que Cristo quiera que tú seas pastor. Y cuando Cristo quiere que tú seas pastor y Él te llama a ser pastor, entonces lo haces con esa
pasión y ese deseo de servir. Tu motivación no es decir, ay, si dejo la iglesia entonces voy a tener que ir a buscar trabajo. ¿Usted se imagina que yo un día llegara a la conclusión que no tengo llamado y que mi motivación para seguir adelante, estoy suponiendo, fuera, no, porque el trabajo, yo no quiero trabajar ahí en el sol, mejor sigo pastoreando? O sea, no es un trabajo en ese sentido. Tiene que ser voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Sabemos que el pastor es digno de su salario, pero no debe de ser la motivación, o sea, el dinero. Es prácticamente la ayuda económica que la iglesia le da al pastor, es como una añadidura por ser pastor, pero ese no es el objetivo del pastor. Es más, esa es la razón por la que cuando uno comienza una iglesia, uno tiene que ser bivocacional al principio. Bivocacional porque trabajas en la iglesia y trabajas en lo secular. Y no te queda otra, porque la iglesia no te puede sostener. O sea, y eso es una prueba de que no es tu intención el dinero, sino simplemente predicar la palabra del Señor, porque Dios te llamó a hacerlo. Dice también, hermanos, estamos viendo parte de las condiciones para ser pastor. También dice no con señorío, es decir, sin abusar de las ovejas, porque pues no son nuestras. El Señor nos manda a cuidarlas, nos manda a amarlas, a protegerlas espiritualmente. Ok, pero no con señorío, no abusando de las personas. Y otra condición dice también, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de la grey. El verdadero pastor es uno que no solamente manda hacer las cosas, sino que dice así se hacen, las hace con sus manos. Y entonces les dice, hermanos, así es como se hace esto. A veces podemos aplicar un ejemplo sencillo hasta de poner una silla. Hermano, ponga esa silla así. Así se hace y tú le das el ejemplo. El Señor nos manda a nosotros a hacer ejemplos, pero olvídese de cosas sencillas como esas. Nos manda a hacer ejemplos, hermano, en nuestra forma de vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. No tenemos el matrimonio perfecto ni los hijos perfectos, pero debemos de ser ejemplo lo más que podamos. Yo sé que si usted me busca defectos en mi matrimonio o en mis hijos, usted los va a encontrar. Pero que no sean cosas gravísimas como yo le diga, como que usted diga, no, pues el pastor no es ni digno de imitar. En ese sentido. Ahora, le aclaro que mis hijos un día crecerán, serán adultos, tendrán su mayoría de edad y yo no sé qué es lo que ellos van a hacer. Hay gente que a veces ve a los hijos adultos ya de los pastores y porque los hijos adultos de los pastores no son cristianos ya, porque uno no sabe qué va a pasar o están apartados o se vuelven ateos, ya, no, el pastor no tiene buen testimonio para pastorear porque sus hijos ni son cristianos. No nos confundamos, hermano, cuando los hijos de los pastores crecen, ningún pastor puede garantizar que sus hijos serán buenos cristianos o que vivirán en santificación. Hebreos 13:7 dice lo siguiente, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, en otras palabras, debemos ser un ejemplo hasta cierto punto digno de imitar. El pastor no es un jefe. Hay pastores que creen que son los jefes. Dicen, aquí yo hago como quiero y no es así. El pastor no es un jefe. El pastor es un líder espiritual y esa palabra líder la podríamos cuestionar porque no está en la Biblia y tenemos que usarla en el contexto de que es el que pone el ejemplo. Pero es un líder que pone un ejemplo espiritual, inspira a los demás a básicamente ser mejores hijos de Dios, amar más a Dios, ser más espirituales. Ese es el trabajo principal de un pastor. Liderar espiritualmente, liderar con el ejemplo e inspirar a los demás. Yo no puedo obligarle a usted, pero sí puedo de alguna forma inspirarle, diciéndole, hermanos, por ejemplo, sería ilógico que yo les diga, hermanos, leamos la Biblia completa y que usted me diga, ¿usted ya la leyó? No. Entonces, algunas veces yo hago comentarios que pueden sonar jactanciosos, pero no es mi intención, créame, mi intención es inspirarle. Por ejemplo, hace unos días en el discipulado le estaba yo diciendo a los hermanos, ahorita acabo de terminar el Nuevo Testamento, ya lo empecé a leer la segunda vez, pero no es jactancia, es porque estoy diciéndole, sí se puede leer la Biblia. Parece un libro imposible de leer, pero no. Esta semana pasada acabé el Nuevo Testamento por segunda vez este año. Y en el Antiguo Testamento estoy en Ezequiel. Una vez que termine Ezequiel ya vienen puros libros pequeños de 12 capítulos, de 6, de 1. Entonces estoy diciendo esto para jactarme, no, estoy diciendo para inspirarle, decirle sí se puede. La Biblia no es un libro imposible de leer.
dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, hay un príncipe y nosotros solamente somos siervos inútiles. Pero hay un príncipe de los pastores y ese es Jesús, el que compró las ovejas, compró la iglesia con su sangre y nos las encargó a nosotros temporalmente. Dice que cuando Él aparezca, hermanos, entonces nosotros los pastores recibiremos una corona incorruptible de gloria. Es decir, los pastores, a mí me deja ver la Biblia acá, si usted quiere lo puede cuestionar y lo podemos analizar a la luz de otros versos, pero este verso me da a entender a mí que Cristo va a tener un trato especial con los pastores. No porque sean sus favoritos o sean mejores ovejas que las demás ovejas, pero yo puedo ver aquí como que los pastores, por cuanto se nos ha dado más se nos va a demandar. No solamente el Señor nos va a recompensar con una corona incorruptible de gloria a los que hayamos sido hallados fieles en el llamado, sino que también va a haber, hermano, reprimenda contra nosotros como pastores. Va a haber de alguna forma un llamado de atención a la hora de cómo nosotros hicimos nuestro trabajo. Por eso, para el pastor debe de ser mejor la recompensa del Señor que el aplauso de las personas. Porque el aplauso de las personas es peligroso, el elogio es peligroso. Le doy un consejo que haga con el elogio. Cuando alguien le lance un elogio, imagínese que es una bola de béisbol y batelo. Porque es muy peligroso el elogio. Mire lo que dijo Pablo, Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Con esto no estoy diciendo, hermano, que uno de pastor debe ser un amargado, que debe pasar regañando a la gente toda la vida, humillándolos, yo sí puedo, ustedes no pueden, qué barbaridad, no, pero sí debe uno de ser un poco duro con la iglesia. Un poco duro sin abusar, porque por eso dice no como teniendo señorío, porque ¿quién es su señor de usted? Cristo. Él puede tener todo el señorío que Él quiera sobre usted, pero yo no. Bueno, hasta aquí analizamos, hermano, nuestro texto base. Ahora yo voy a hacer unas preguntas. ¿Habrá pastores que son un problema? Porque el título es El problema es el pastor. El problema es el pastor. Qué tremendo cuando el problema es el pastor. Que no tenga prudencia, no tiene sabiduría, no tiene humildad para reconocer sus fallas, nunca recibe consejo, no está ni desquitando lo que se le paga, se ve a leguas que no estudia, no se prepara, está robándose prácticamente el dinero que la iglesia le da. Es un robo. La iglesia evangélica, hermanos, actualmente la imagen está un poco dañada. ¿Ok? Y está un poco dañada debido, hermano, a los malos testimonios de muchos pastores. Porque se supone que debemos de ser modelos de piedad para el resto de la iglesia. Debemos ser modelos de piedad. Sin embargo, frecuentemente estamos oyendo de escándalos, hermano, en la vida de muchos pastores. Son muy comunes hoy en día oír escándalos. ¿Por qué? Por las redes sociales, ¿no? No es que antes no había escándalos en la vida de los pastores. O sea, el hecho de que usted antes no oía escándalos no significa que no habían, que en los 70s, en los 60s, en los 80s los pastores no pecaban y hacían cosas abominables. Simplemente había menos comunicación y uno se enteraba menos. Ahora un pastor hace algo así y se hace viral en las redes sociales y todo el mundo nos enteramos de los escándalos que muchas veces se dan en las redes, en las vidas de los pastores. Por ejemplo, este año, hermano, hubo 2 escándalos aquí cerquita de nosotros, en la vida de pastores. Aquí en el mismo estado, en el estado de Georgia, hubo 2 escándalos bastante fuertes. Quizás usted llegó a enterarse de alguno de ellos. Un pastor fue acusado de fraude porque se unió a trabajar con una persona que se decía abogada o paralegal o algo así, no sé exactamente, y decían que tramitaban permisos de trabajo a las personas y entonces hubo fraude y a muchas personas que pagaron algunos dineros para obtener estos papeles nunca los obtuvieron. Entonces el pastor fue preso y salió en el periódico. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Sí? Ok, ese fue un escándalo aquí cerquita, en Georgia. Cerquita donde yo vivo está la iglesia, donde ese hermano era pastor. El segundo escándalo, hermanos, llegó a ser de dominio mundial. Mundial, eso se hizo viral, hermano. Y es el pastor que con su familia agredieron a la policía. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Eso fue aquí cerquita, hermano, a 5 minutos de nosotros, aquí en Lilburg.
¿sí? Y fue un escándalo tremendo, hermano. Fue algo que yo vi el video muchas veces para decir, ¿por qué hicieron eso? Cada vez que lo veía entendía menos. Pero ¿por qué hicieron eso? En las puertas de la iglesia. De hecho, una persona me escribió, hermanos, para agredirme por el simple hecho de ser pastor de Georgia. Ahí está, lo puso como un review en la página de iglesia. Lo he querido borrar y no puedo, no sé qué hacker fue. Pero no lo he podido borrar, lo puso como un review en el fanpage de la iglesia. Y es una persona en inglés que por el simple hecho de yo ser pastor y de pastorear en Georgia, asumió que todos los pastores de Georgia somos iguales. Y me mandó decir cómo es posible que estás predicando, eso no es el amor de Dios, cómo es posible que se agreden a las autoridades. Bueno, yo ignoré completamente el comentario. Yo sé que es necio generalizar y que esta persona haya generalizado, pero también es muy humano, porque no solo él, sino que muchas veces nosotros también generalizamos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las quejas más comunes, hermano, de los que los pastores recibimos o que se oyen allá afuera? Hay un dicho en forma de rima que alguien, yo creo, lo acuñó en una forma jocosa sobre los 3 pecados más comunes que un pastor puede cometer y que de alguna forma podríamos decir que son las 3 quejas más principales. Y lo acuñaron en un enunciado que rima y dice: la dama, la lana y la fama. No sé si alguien ha oído eso. La dama, refiriéndose a que uno de los pecados más recurrentes en un pastor es el adulterio. La lana, refiriéndose, para nosotros los mexicanos le llamamos así al dinero de una forma coloquial, refiriéndose a que el dinero acaba corrompiendo a los pastores. Y la fama, debido a que muchos pastores llegan a tener influencia, poder y se comienzan a rozar con personas que no son completamente cristianos, y entonces estas personas comienzan a tener más influencia sobre el pastor que Dios y acaban descuidando su vida espiritual con Dios por andar atendiendo a la gente. Y hasta cierto punto esto, hermanos, tiene mucho sentido. Entonces vamos a verlos, hermanos, en los minutos que nos restan. Número 1, una de las quejas es el tema del adulterio, hermanos. Hace tiempo yo invité a una persona a la iglesia y me preguntó: ¿tú eres pastor? Porque vio mi efusividad, ¿no? Al invitarlo, y me dijo: ¿tú eres pastor? Le dije: sí. Me dijo furioso: un pastor me quitó mi esposa. Así que despacio me fui. Sí, porque qué tal si dice: ven para acá. Primera de Timoteo 3 del 1 al 2. Primera de Timoteo 3 del 1 al 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Será posible que un pastor cometa adulterio? Sí. Porque hay una tentación sexual, hermano, que no respeta a nadie. No respeta a personas, no respeta grados espirituales, grados políticos, economía, raza, color, costumbres. A menos que tú seas una persona que tiene el don de continencia, ¿sí? Don de continencia, que no sientes ningún deseo ni atracción hacia el sexo opuesto. Nunca lo has sentido desde que naciste, ya tienes 50 años y no sabes qué es eso. Tienes el don de continencia. Entonces quizás no eres tentado en lo sexual. Pero si tú no lo tienes, no importa quién seas, no importa tu apellido, no importa tu cantidad de dinero, estudios, serás tentado en el área sexual. Entonces, lamentablemente, hermanos, pues esto ha pasado muchas veces y pastores han cometido adulterio por muchas razones, por descuido, por imprudencia, pero sobre todo, hermanos, porque hay una raíz de pecado todavía en el corazón del hombre. Llámese como se llame, llámese rabino, pastor, sacerdote católico o ¿cómo se llaman los líderes de las mezquitas musulmanas? ¿Imams o imán? Imams, ajá. Llámese, o sea, no importa el título religioso que alguien ostente. Si es hombre, mujer, ser humano y no tiene el don de continencia, será tentado en lo sexual. Algunos movimientos permiten que los pastores sean pastores siendo solteros. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo, debido a que si siendo casado eres tentado en esa área, pues se imagina, hermanos, en la cuestión de la soltería.
Entonces aquí quiero mencionar algunos errores, hermanos, o imprudencias que uno puede cometer como pastor y que te pueden llevar a caer en este pecado. Yo creo que es uno de los pecados más, o sea, más horribles y más vergonzosos que hay. Que el adulterio destruye todo, destruye parejo, hermano, y pues es bien lamentable, pero lamentablemente pues también ha sucedido. Yo sería un mentiroso si yo le diga, no, hermanos, es mentira, no crean, nunca un pastor ha cometido adulterio, ¿no? Sí. ¿Significa eso que no eran cristianos? ¿Significa eso que no tenían llamado a ser pastores? Yo no lo sé, cada caso es diferente. Quizás sí ha habido un pastor que era hijo de Dios, que tenía llamado a ser pastor y aún así pecó. Y hay un respaldo bíblico porque el pecado no respeta a nadie y mucho menos si uno se descuida. Entonces mira algunas imprudencias que uno puede cometer y que uno debe tener cuidado como pastor. Y aquí son cosas prácticas, ni siquiera son cosas profundas o doctrinales. Pero por ejemplo, hablar por teléfono o textear con mujeres de cosas personales. Que el pastor tenga este hábito, esta costumbre de estar siempre texteando, siempre hablando con mujeres, buscando mujeres para añadir. Está bonita, la añado en mi red social. Me voy a deleitar en sus fotos o cosas así. Entonces la relación de un pastor con las mujeres siempre debe tratar de ser ministerial, siempre debe tratar de ser, hermanos, con propósitos espirituales, de consejería, ¿ok? Pero no puede el pastor ser un hombre que por lo general siempre está asociado con mujeres, bromeando con mujeres, pasando la raya de confianza con las mujeres y que se ve que es medio, ¿cuál sería la palabra más idónea? No quería usar pícaro, pero bueno, ya dijeron pícaro. Ajá, coqueto. Yo creo que coqueto es más apropiado. Miren, hermanas, yo les voy a decir algo. Yo respeto a todas las hermanas y hay algo que no es muy prudente que a veces se haga. Que, por ejemplo, hermanas o hermanas, si usted alguna vez tiene un asunto, un problema matrimonial y usted, su esposo le dice, no llames al pastor, te lo prohíbo. Entonces usted dice, no importa que mi esposo me haya dicho eso, yo lo voy a llamar. Y usted habla conmigo, me cuenta la situación y usted me dice, pero mi esposo no lo sabe. Él me prohibió llamarle, así que usted no le puede decir a mi esposo. Me pone en una situación súper incómoda. ¿Por qué? Porque yo no me consta, pero estoy casi seguro de que la hermana va a hacer qué cosa con su llamada. La va a borrar. ¿Sí o no? La va a borrar. ¿Por qué? Porque el esposo le dijo, no llames al pastor. Vamos a suponer que me llama muchas veces en un trayecto de varias semanas por lo mismo, pastor, el problema sigue y etcétera, etcétera. Y no, yo voy a borrar la llamada porque él no quiere que yo le cuente, pero no sé cómo hacer este hombre, etcétera, etcétera. Ya no lo aguanto, lo que sea. Entonces supongamos que todo se arregla porque los problemas se arreglan. Generalmente cuando eso pasa yo recibo la llamada en speaker con mi esposa junto a mí. Porque es una situación ministerial, yo no tengo nada que esconder. Entonces es una protección para mí. Pero vamos a suponer, hermanos, que en 6 meses hay un problema con el teléfono, con la línea, qué sé yo, y el marido va y pide un récord de llamadas en la compañía. Y resulta, hermanos, que ahí sale que hubo un montón de llamadas hacia mí de parte de su señora y que yo nunca las vi, o sea, yo las borraba. ¿Y qué piensa usted, hermano, en ese caso? Inmediatamente piensas mal. Entonces, cositas como esas, hermano, uno debe de ser tan prudente y tan cuidadoso. Parecieran detallitos, pero son detalles que uno siempre, hermano, debe de cuidarse. Entonces, hermanas, cuando ustedes tengan un asunto con su esposo le prohíba hablar conmigo de ese problema, convénzalo con la palabra, dígale, no, es que él es nuestro pastor, o sea, yo le voy a decir, no tienes por qué andar escondiendo que tenemos un problema. El pastor sabe que no somos perfectos, que somos humanos, que nos dé un consejo. ¿Estamos claros? Entonces, el pastor también, hermanos, no puede andar visitando a las mujeres solas cuando no está su esposo. O en su defecto debe ir con su esposa o alguien de buen testimonio de la congregación. Es muy imprudente que un pastor pase mucho tiempo a solas con una mujer. Eso es muy peligroso. Apenas hace unas semanas alguien me llamó muy afligido de su iglesia y me dijo que hay una acusación grave contra su pastor. Su pastor se llevó a una hermana de la congregación a trabajar fuera del estado por 2 semanas. Cuando volvieron, ella presentó una acusación ante la iglesia de acoso y que él la trató de enamorar o la enamoró.
Entonces, cosas como esas, o sea, uno tiene que ser prudente, hermano, uno tiene que ser muy cuidadoso. Yo he acuñado un lema que quizás estoy mal, y si estoy mal, pues perdónenme, soy humano, pero a veces yo he dicho que prefiero que una hermana piense que soy frío y cortante a que piense que soy coqueto y sensual con ella. Inciso C, o el que sigue, hermanos, el pastor debe amar a su esposa. Sencillo, un consejo tan sencillo. Pues ¿qué cree? Hay pastores que golpean a sus esposas. Eso ha salido a la luz, eso es un récord que yo no lo estoy inventando. Hay pastores que abusan de sus esposas, las golpean, no las aman y no se puede divorciar porque la iglesia se daña. No las aman. ¿Usted cree que ese pastor no está en peligro de empezar a coquetear con otras mujeres? Claro que sí. Para el pastor, hermano, su esposa debe ser la mujer número uno en su vida. Como dice Paul Washer, cuando tú te casas y le dices a tu esposa sí, automáticamente le estás diciendo a todas las demás no. Es cierto. Se trata de amar a tu esposa, de amar a Dios. El adulterio, hermanos, no es algo que se da de la noche a la mañana. Que alguien hoy está muy bien, todo tranquilo, su vida espiritual, leyendo la Biblia, su matrimonio, y mañana cometió adulterio. Es muy raro que eso sucede. A menos que lo droguen y lo violen, ¿no? Pero o sea, es muy raro. El adulterio es algo, hermanos, que se maquina, se trabaja y viene ya un descuido espiritual, tu vida matrimonial, tu vida personal, tus principios. Y entonces es cuando sucede. Yo tengo otro lema que dice que el adulterio no comienza cuando crees que te estás enamorando de alguien más, sino cuando estás dejando de amar a tu esposa. Por cierto, hermanos, nunca, si usted alguna vez comete adulterio, que Dios lo guarde, ojalá y no diga que ay, cometí adulterio porque me enamoré de otra mujer. No, eso no es amor. Porque entonces habría una contradicción en Dios. Porque ¿de dónde viene el amor? ¿De dónde viene? De Dios. Entonces Dios te va a poner en tu corazón amor para que te enamores de una mujer con la que estás adulterando. Ese no es Dios, ese es tu carne, tu pasión, tu pecado, tu concupiscencia. Bueno, vamos a ir, hermanos, ahora aquí quiero cerrar con un comentario, escuche. No es necesario que el pastor cometa adulterio físico con alguien. Si no ama a su esposa, ya está en adulterio. Ya está en adulterio. Está adulterando delante de Dios, porque debe amar a su esposa. ¿Y es fácil amarlas? No. Porque no es una mujer perfecta, ningún pastor tiene una mujer perfecta. Es un mandamiento. Y cuando le amas, ¿qué crees que pasa? Más le amas. La clave para amar a tu esposa, ¿sabes cuál es? Amarla. Empieza a amarla y ese amor va a crecer. 2. La segunda queja, hermanos, dice que los pastores se hacen ricos a costa de la iglesia. Y el primero fue la dama y esta es la lana, entiéndase dinero. Que se hacen ricos a costas, hermano, de la iglesia. Decía yo hace un rato, hermano, que hay movimientos cristianos, existen, que creen que el pastor no debe dejar de trabajar nunca. Si deja de trabajar y se dedica solo a la iglesia, está en pecado, no es un pastor, es un impío. Ellos sacan de contexto un versículo que ahorita lo vamos a ver, pero hay movimientos que enseñan, hermano, que el pastor debe ser bivocacional, trabajar en lo secular y trabajar en la iglesia. Generalmente son iglesias que tienen varios hombres y se rotan la iglesia. O sea, 3 años uno es pastor, luego se la entregan al otro, un grupo como de ancianos, se van rotando la iglesia, pero los 3 años que a ti te toca ser pastor debes trabajar, debes mantenerte, no puedes tomar ni un peso de la iglesia y debes también trabajar en la iglesia, trabajar en ambos lados. Eso más o menos, hermano, lo sacan de aquí. Mire, Juan 10, 11 al 13. Juan 10, 11 al 13, y es de un verso que lamentablemente pues lo tuercen, porque hay otros versos que dicen obviamente que esa interpretación está mal. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Aquí en el contexto, hermano, Jesús no está hablando de pastores de iglesias. ¿Okay? En el contexto histórico, Jesús está hablando de los pastores que en aquel entonces se alquilaban para cuidar ovejas que no eran de ellos en el campo.
¿ok? Y entonces, como no eran sus ovejas, está hablando literalmente, Jesús se refiere a pastores de ovejas, de animalitos. Cuando venía el lobo, pues no les dolía porque no eran sus ovejas. Y eran asalariados, estaban cobrando un dinero para cuidarlas y entonces huían y el lobo las dañaba, ¿ok? Esto no tiene nada que ver ni aplica nada, hermanos, con la iglesia. Se refiere a los pastores de aquel entonces. Y el contraste está entre que Jesús es el único buen pastor, el único que puso su vida por las ovejas. Eso es lo que quiere decir este versículo. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque hay muchos otros versículos que dice que los ancianos son dignos de doble honor. Ese doble honor se refiere a honra personal y ayuda económica, digno es el obrero de su salario. Entonces no podemos interpretar un versículo sin otros versículos. Vamos a ver este en 1 de Timoteo 5, 17 al 18. Este verso que leímos, hermano, no tiene nada que ver con los pastores actuales, los pastores de las iglesias, sino con los que se alquilaban para cuidar ovejas en aquel entonces. Porque lo sabemos. Mire lo que dice aquí: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Investigue si quiere, vaya al griego, vea lo que significa doble honor y se refiere a eso. ¿Sabe qué significa doble honor? La iglesia debe ser generosa con su pastor. Generosa. La iglesia no debe estar con esa mezquindad. ¿Cuánto gana el pastor? Gana tanto. No, quítenle. O sea, la iglesia no debe ser mezquina, siempre oponiéndose, siempre tratando como de oprimir económicamente al pastor. Ahora aquí podríamos entrar en infinidad de preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto debería de ganar un pastor? Yo creo que el pastor debería de ganar lo justo. No debería hacerse rico a costa de la iglesia como es la acusación, pero tampoco debería vivir oprimido en sus finanzas. Yo creo que hay dos extremos: el pastor que oprime a la iglesia pidiéndole muchísimo dinero para él, ese extremo está mal, y la iglesia que oprime a su pastor teniéndolo bien limitado. Ambos extremos yo creo que son nocivos y debería de haber un equilibrio. ¿Cómo hacemos para cuidar ese equilibrio? Número uno, el salario del pastor debe de ser aprobado por los ancianos. Debe ser aprobado. El pastor no puede subirse el salario cuando se le pegue la gana. Ya en tal año voy a ganar tanto y subírselo de una forma exagerada. O sea, no. Los ancianos deben analizar la situación económica del pastor, sus necesidades, aprobar su salario. De hecho, aquí yo se los estoy contando a ustedes a nivel iglesia, pero a nivel legal, a nivel político, a nivel de leyes, debe de ser así. El pastor, debe de haber una junta. Cuando va a haber un aumento de salario en el pastor, en esa junta, ya son términos que no vienen al caso, pero se los explico rapidito. En esa junta se hace la propuesta del aumento de salario, se ve que sea justo, se ve que sea necesario, se analizan todos los pros y los contras, y entonces se redacta un papel que se llama una minuta, y todos los ancianos lo deben de firmar estando de acuerdo en ese aumento. Para esto estos ancianos están incorporados en IRS, no es cualquier anciano que tú vas a traer y decir: tú fírmame la hoja. El IRS ya sabe quién es, ¿sí? Están incorporados como oficiales. Y entonces se manda esa minuta y se le manda avisar al IRS que hubo un aumento de salario aprobado por todos los ancianos, para que el próximo año, cuando se hace el reporte de taxas del pastor, todo cuadra a la perfección. Eso ya no tenía que decírselo, pero más o menos para que usted entienda un poco. Entonces el pastor no se puede subir y quitar y poner y hacer lo que quiera con su salario. Debe haber un cuerpo de ancianos que apoyen al pastor. Por eso es necesario también que los ancianos sean justos. En segundo lugar, el salario debe ir de acuerdo a lo que la iglesia pueda pagar. Esa es la razón por la que cuando la iglesia inicia uno tiene que trabajar. Esta iglesia inició en 2006 y yo trabajé todavía hasta 2009, todavía me daba mis escapaditas a hacer algunos trabajos, hasta que el liderazgo dijo: dedíquese tiempo completo a predicar y a dirigir la iglesia. En tercer lugar, creo que hay que ver la necesidad del pastor. Por ejemplo, tú no puedes decir: el pastor es una persona, y porque es una persona, paguémosle tanto. Tenemos un empleado, es un pastor. Sí, pero el pastor tiene hijos y mujer. Entonces, cuando se pone el salario del pastor, debe ver eso: cuántos hijos tiene, qué edad tienen sus hijos, porque no es lo mismo tener un hijo en el preschool o el kinder que tener un hijo en el college. Es otra cosa. Sin oprimir la iglesia y siendo justos, claro.
¿Estamos bien? ¿No? Bueno. En pocas palabras, hermano, en este punto de la queja de que los pastores nos hacemos ricos a costa de la iglesia, yo creo, hermanos, que debe uno de cuidarse del amor al dinero. El pastor debe de cuidarse del amor al dinero, tener lo necesario, tener lo que es prudente para vivir de una forma justa, sin estar oprimido, pero tampoco sin caer en lujos y en exageraciones que no tienen nada que ver. Ahora, no se crea usted, hermano, que todos los pastores, a veces generalizamos, todos los pastores se hacen ricos a costa de la iglesia. No. Por ejemplo, John Piper dona casi todo el dinero de sus libros que escribe a organizaciones de caridad. Si él no lo donara, él sería multimillonario, aún más que esos pastores que salen ahí en enlace y que se la dan de muy ricos. Pero ¿saben por qué él hace eso? Porque él ha llegado a la conclusión que el dinero es peligroso. El dinero es peligroso y puedes acabar confundido. Francis Chan, por ejemplo, es otro pastor también que cuando comenzó la iglesia, él da su testimonio que entraban $1,000 a la semana, pero 15, 16 años después, me parece que un fin de semana recogieron $25 millones o algo así. Entonces él dijo, no, esto está muy peligroso, muy peligroso. ¿Sabe qué hizo? Puso a un pastor y él se fue a predicar a otras iglesias. Porque él dijo, no, esto es muy tentador. Millones de dólares maneja esta iglesia cada domingo en las ofrendas. Entonces no todos los pastores son iguales. Como no, los pastores solo quieren el dinero, solo lo hacen por eso. No, hay de verdad gente, hermanos, honestos y que se cuidan, que cuidan su corazón. Y yo creo que este consejo es bueno para todos, no solo para los pastores. Hermanos, cuidemos nuestro corazón del amor al dinero. Y por último, hermanos, la queja 3 es que se vuelven famosos, ¿no? La fama. Y esto los hace arrogantes, creídos, que se vuelvan vanos, superfluos, materialistas y por lo tanto no aceptan sus errores, toda la vida se creen los jefes de la iglesia. Y pues eso también es un riesgo que se puede correr. Por eso le decía yo hace un rato, cuando le manden un elogio, imagínese que es una bola de béisbol y dele un batazo y échela lejos de usted, porque se nos puede subir a la cabeza que nosotros podemos o que nosotros sabemos. Pero aquí quiero aclararles algo, hermano, porque aquí es donde muchos cristianos también son débiles. El hecho de que muchas veces, hermano, uno defienda la doctrina o defienda, hermano, la Biblia. Hay cristianos demasiado débiles que hasta en eso tropiezan, hasta en eso. No, ya el pastor se le subió porque no se deja que nadie le diga nada. ¿Para qué le está contestando a la gente? ¿Para qué se rebaja el nivel de ellos? No, hermanos, mire, le voy a dar un consejo, hermanos. Nunca se enoje cuando el pastor le toque hacer apología. La palabra apología es algo bíblico, es decir, defender la fe cristiana. Nunca se enoje por eso. Sea maduro. Hacer apología, hermano, mientras se haga decentemente, de una forma no por malicia, es bíblico. Es más, es mandado. Mire, 1 de Pedro 3:15 dice así, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay gente que ya no quiere que tú digas nada, quieren que seas, tan humilde, sí está bien, la humildad es una virtud, pero hay gente que ya no quiere que digas nada, quieren que todo el mundo te haga y te deshaga y te pisotee. Usted no diga nada, pastor, usted es pastor, no se confunda. Una cosa es ser un controvertido y controversial, que ya en la sangre trae la controversia y quiere pelear hasta porque dice hace frío y el otro dice no, hace calor, no, que hace frío. Y otra cosa, hermanos, es defender la doctrina. Por ejemplo, en este verso hay varias cosas. Número 1 dice que debemos estar preparados. Y esto habla, hermanos, de que debemos conocer las escrituras para refutar las posturas erróneas de cualquier hereje, cualquier herejía que venga. Escuche, yo le voy a decir algo. Cualquier herejía que venga contra la Biblia, hay un versículo en la Biblia que refuta esa herejía. Si usted no lo conoce, es problema de usted, pero no es problema de la Biblia. La Biblia tiene un versículo para refutar cada herejía que alguien, hermanos, traiga. ¿De dónde sale esta palabra apología? Ahí de 1 de Pedro 3:15, el verso que estamos leyendo. La palabra para defender o presentar defensa, hermano, es esta palabra apología. Hay mucha gente que dice, no, que apología, que es donde sale. Ahí está en la Biblia. Significa defender tu fe y aclararle a los demás lo que tú crees. ¿Y sabe qué?
si seguimos leyendo en el contexto, el tema de la apología, dice que contiendas ardientemente por estos temas. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra ardientemente habla de pasión, pero sin apasionarnos en la carne. Porque hay dos tipos de contienda. Está la contienda por la fe, la cual es mandada, hacer defensa, presentar defensa, estar preparado. Y hay otra contienda que está prohibida. Dice, levantando manos limpias, sin ira y sin contienda. En ese sentido, la contienda está prohibida, la contienda de la carne está prohibida. Pero la contienda espiritual por la verdad, o lo que algunos pastores llaman la guerra por la verdad, es mandada, hermanos. La guerra por la verdad. Pero ¿hasta qué punto puedo llegar en mi pasión y en mi deseo de defender? Pedro nos aclara, con mansedumbre ahí mismo. Con mansedumbre. ¿Sabe qué pasa? Que la gente no sabe debatir. Ese es el problema. Cuando usted debata, hermano, tenga cuidado. Le voy a dar un consejo y trate de vivir por él, porque es bien importante. Uno se puede meter hasta en problemas legales. En este país usted puede debatir y contender doctrinalmente con quien usted quiera. Hay libertad de culto y hay libertad de religión. Usted le puede decir, yo refuto tus creencias, no creo, son antibíblicas, no son sanas, no son morales. Usted le puede decir dentro de un contexto cristiano, que somos gente temerosa, lo que usted quiera a la gente de su doctrina. Lo que usted no puede es atacar su persona, su buen nombre, su reputación, su carácter moral como persona en la sociedad, porque eso está prohibido por la ley. O sea, si usted un día va a tener una contienda teológica o doctrinal por alguien, dele. Eso no es ilegal. O sea, la gente no te puede echar la policía y decir, ve a arrestar a fulano porque me dijo que mi grupo religioso no es el correcto. No pueden hacer eso. La ley te va a decir, hay libertad de culto. ¿Sabes qué? Sí puedes venir la policía si tú, cuando pierdes el debate doctrinal, comienzas a atacar su persona. Últimamente usted, yo creo que hasta homosexual es. Últimamente usted, por ahí sé que usted le debe a la gente y no le paga a nadie. Eso está prohibido. Porque para eso tú necesitas pruebas. Y si es una difamación, aunque lo borres del Facebook, hermanitas, ustedes que les gusta tirarle a la gente, aunque lo borres del Facebook, okay, el FBI va y lo encuentra. Lo que escribes en Facebook nunca se borra. Aunque tú lo borres de tu muro, ahí sigue. Si un día tú difamas a alguien por cuestiones de nombre, de reputación y de persona, eso es ilegal. La gente no sabe debatir. Podemos debatir doctrina hasta que nos cansemos y ya quedemos extenuados en el piso sin un argumento. Pero empezar a acusar a la gente de deslealtad y de no sé qué, eso está prohibido por la ley. Por ejemplo, hay muchos falsos cristianos, maestros. Yo conozco infinidad. Pones YouTube ahí el nombre de un pastor famoso y casi todos son herejes. Yo puedo decir, está mal, trazó mal el versículo, está equivocado, la Biblia no dice eso. Lo que no puedo decir es, ese hombre a mí me consta que se está robando el dinero de la iglesia. Ahí ya no puedo, porque él me puede demandar. Ahora, otra cosa, hermanos, otra cosa. Vamos a suponer que hay un falso maestro y yo ataco su enseñanza. Porque no es un odio personal contra su persona, es algo de refutar su creencia, no la persona. ¿Ok? Vamos a suponer, piense usted un nombre de esos famosos, un pastor. Y yo estoy diciendo, ese hombre tiene mala doctrina y todo. Y ese hombre se le muere un hijo. Entonces yo un día vengo y digo, ya ven, Dios lo castigó, se le murió un hijo. ¿Qué es eso? O sea, ya estoy en un plano de odio personal contra él. No importa qué tan falso maestro sea, yo debería decirles, hermanos, oremos que Dios lo fortalezca, que Dios lo ayude. Yo no entiendo, hay gente tan desubicada que una contienda doctrinal la lleva a atacar tus hijos o a odiarte a ti. ¿Qué es eso? Bueno, dentro de esta queja, hermanos, de la fama, yo no soy famoso, sinceramente. Hay gente muy famosa, hay gente que, wow, ponen un post y en un minuto tienen 100,000 likes. ¿No? Esos son famosos.
tú por ahí pones un post y al otro día y alguien le dio like, ya contabas con él, el otro día lo quitó. No. Pero hay gente que de verdad es famosa, pero de todos modos, sin haber llegado a la fama, y que Dios nos guarde de cosas esas porque te pueden hacer perder el piso. A pesar de eso, hay gente que sí cree que tú ya eres famoso y que sí, la fama ya se te subió. En mi caso no soy famoso y por lo tanto no se me ha subido nada. Pero escuche, dentro de esta queja podríamos meter otras. Por ejemplo, no le tengo confianza al pastor. No, porque el pastor se roza con los ancianos, con aquellos, con otros. Yo no tengo confianza, yo no encajo dentro del círculo del pastor, no encajo. ¿De dónde sacaron eso, hermanos? ¿Usted se imagina a Jesús diciéndole a los pobres, a los enfermos, tú no encajas conmigo? Jesús tenía su círculo de discípulos y su círculo íntimo con Jacobo, Pedro y Juan, pero él nunca despreció a nadie de las demás personas, de las masas ni de las multitudes. Mire, esta queja es muy común. Alguna vez quizás tu esposo o tu esposa te dice, contémosle esto al pastor. Y es más común de los hombres, es que no le tengo confianza. Aquí hay mujeres que sus esposos muchas veces le han dicho, es que yo no le tengo confianza al pastor. Le voy a decir algo, hermano. La principal razón de desconfianza entre un hermano y el pastor, ¿sabe qué es? La diferencia espiritual. Porque si yo estoy espiritual y tú estás espiritual, es casi seguro que estamos en la misma página. Así que cuando alguien dice yo no le tengo confianza al pastor, es muy probable que anda mal espiritualmente. Por eso hay un choque. No, es que el pastor esto, es que el pastor lo otro. Entonces cuando tu esposa o tu esposo siempre te esté poniendo queja, es que no le tengo confianza, pregúntale, oye, ¿cómo andas espiritualmente? Porque ese es un choque tremendo. Claro, el pastor anda espiritualmente lo mejor posible. Tu esposo o tu esposa anda mal espiritualmente. ¿Cuándo crees que le va a tener confianza al pastor? Entonces esa es una de las razones principales. Pero yo creo que otra es, hermano, también que a veces hay gente muy aislada, muy apartada, nunca conviven con nadie de la iglesia. Y la confianza es algo que se construye, hermanos. Se construye. Usted y yo, si usted no me tiene confianza, número uno, póngase bien espiritualmente, número uno. Número dos, una vez que usted esté bien espiritualmente, compartamos. Hablemos de la palabra, platiquemos un ratito. Ya va a ver que la confianza se construye, hermanos. También se destruye, cuando a veces tú esperabas algo más de alguien y no fue, pero se construye la confianza. Si usted no me tiene confianza y usted está bien espiritualmente, podemos construir esa confianza. El pastor nunca tiene tiempo. ¿Quién ha dicho eso? Porque es que mucha gente piensa que ser pastor es pasar en tu casa sin hacer nada. No, ser pastor es un trabajo, hermanos. Es un trabajo y entonces pues a veces yo estoy trabajando. ¿A poco trabajas? Sí, yo trabajo. ¿Qué es? Soy pastor. Pero hay de prioridades a prioridades. Si usted tiene una emergencia, yo voy a poner en on hold, como se dice, en espera cualquier cosa. Cualquier cosa. No importa qué sea, si usted tiene una emergencia, yo voy a estar ahí para usted. Ahí está mi oficina. Aquí está mi teléfono. Vivo en Snellville. Tengo tiempo. Tal vez estoy ocupado, usted me va a ver ocupado, pero tengo tiempo. Y vamos a construir, hermanos, la confianza y a pasar más tiempo espiritualmente hablando, sobre todo, lo más posible. Y último, ya con esto cierro, hermanos. Al pastor le falta amor. Yo me considero amoroso, hermanos. No soy una miel. Así que digan, wow, ¿qué pastor? ¿Cómo me soba? Wow, me hizo masaje el otro día el pastor. Traía yo estrés, Dios se lo reveló. ¿Ok? Soy un poco distante y seco con las mujeres. No soy el típico varón que voy a agarrar a uno de los hermanos que es mi super amigo. Véngase, hermano, y así, haciéndole así. No. Mi crianza fue un poco así, hermano, como sanguínea y soy un poco así como un poco seco, un poco frío, pero sí le amo, hermano, porque sabe que no se confunda que los besos y los abrazos son el amor más grande. Pues si Judas era un tremendo besador, hermano. No se confunda, el amor más grande es el amor espiritual. El amor que yo tengo por predicarle la palabra de Dios, por enseñarle la verdad, aunque usted se enoje. Si mi amor no fuera sincero, yo preferiría adularle para tener el amor de usted.
Pero como mi amor es sincero, o estoy tratando de que sea sincero, le digo la verdad, aunque la gente se va de la iglesia. Hay gente que no aguanta y se va de la iglesia. Pero hermanos, eso es por amor. Ahora, les quiero hacer una aclaración, hermanos. Yo solamente me sé 6 fechas de cumpleaños. ¿Ok? Me sé la de mis 4 hijos: 3 de octubre, 23 de mayo y 20 de agosto. La de mi esposa, 13 de enero del año, 13 de enero, y me sé la mía, 20 de marzo. Son 6. ¿Sí? ¿Puede contar? No me sé la de mi mamá. Qué mal hijo. 5. 5, ¿verdad? Es que las gemelas. Wow, están en todo. Es que las gemelas es el mismo día, 3 de octubre. Wow, qué tremenda observación. Fíjese que cuando lo redacté, aquí lo tengo, no lo pensé. Pero es cierto, solamente me sé 5. Que por cierto es este miércoles 3 de octubre. Y ya están planeando ahí un sleepover con sus amigas y todo. Entonces solamente me sé 5 fechas de cumpleaños. Miren, perdónenme, voy a confesar algo públicamente. ¿Qué creen? No me sé la fecha de cumpleaños de mi mamá y mi papá. Siempre me la dicen y siempre se me olvida. Si usted me pregunta ahorita, no sé. Tendría que llamarles para que me la vuelvan a decir. Entonces, hermanos, yo a veces no le felicito, yo a veces no le hago pastel, yo a veces no le canto el sapo verde. O sea, tranquilo, hermano, no pasa nada. Es más, esas 5 fechas que me sé, no crea que siempre lo celebramos. Por ejemplo, mis hijas, ¿sabe cuál va a ser la celebración? Un sleepover. No va a haber carne asada, ni pastel, ni fiesta, ni globos, a menos que alguien llegue por ahí, ¿va? O sea, no va a haber nada de eso. Entonces, si yo no le compro ni pastel, ni globos, ni arreglos a mis hijas y ando ahí, apaguen la luz que ahí vienen, que no sepan, menos espere que lo haga usted. A mis primogénitas no se lo celebro. A veces sí, a veces no. Mi cumpleaños, a veces me dice mi esposa, celebrémoslo, pues invitemos a unos hermanos de la iglesia. A veces le digo, mucho trabajo, muy pesado. Van a pensar que por ser el pastor sí y a los demás no. Y siempre pongo peros. Termino con esto. Le voy a compartir un secreto, hermano. Este es mi último comentario. Le voy a compartir un secreto. Yo a veces doy a entender como que yo conociera a muchos pastores, que oigo a tal pastor, que leí el libro de tal pastor y que conozco tal pastor de tal denominación y tal pastor de esta otra denominación, etcétera. Pero en realidad, hermanos, de todos los pastores que yo menciono, yo solamente conozco 2 bien conocidos. 2 pastores. Y de estos 2 sí puedo dar testimonio exactamente cómo son. De los demás puedo suponer o tener meras sospechas en mi pecaminosidad. Pero de estos 2 pastores que yo conozco, sí puedo dar buen testimonio o mal testimonio, depende del caso. A uno lo conozco hace 16 años y a otro lo conozco de toda la vida, al otro pastor. El primero es bueno, es el mejor pastor. Yo nunca he visto a alguien predicar como él, conocer la Biblia como él. Su humildad, su gracia al abrir las escrituras. El segundo, pues no puedo decir lo mismo. El segundo a veces me da tristeza verlo, me da pena ajena. Le falta muchísimo para llegar al primero. El primero es el mejor pastor, el segundo es el peor. El primero batalla con falta de amor, el que es malo, el pastor malo, tiene orgullo, le falta conocer más de la Biblia. Pero el segundo, el buen pastor, es perfecto. ¿Quieren saber los nombres? El mal pastor soy yo. Lo conozco de toda la vida. Y el buen pastor es Cristo, hermanos. Hace 16 años yo he estado estudiando sobre su vida y Él es perfecto. A Él le falta mucho. A mí me falta mucho, perdón. Él es perfecto. Así que como consejo final, hermanos, oren por mí, para que si en algunas áreas yo soy el problema, pues mejor, hermanos. Vamos a orar, amén.